Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en otro momento vital y hoy vamos a hablar de problemas digestivos y empresas familiares. Así que estamos aquí acompañados con Anne, que ahora nos presentará ella un poco a qué se dedica. Cuéntanos, Anne. Bienvenida, muchas gracias por estar aquí, un placer. Muchas gracias, María. Tenía muchas ganas de este momento porque tenemos, creo que, muchas cosas en común. Así que, bueno, vamos a ver qué tal. Sí, claro que sí. Cuéntanos un poco. Bueno, Anne, ahora me dijiste justo antes de empezar una frasecita, ¿a qué te dedicas? Bueno, pues así, resumiendo, yo enseño inteligencia familiar. Y inteligencia familiar en dos ámbitos, en el ámbito de la familia doméstica, pero fundamentalmente, como mi proyecto está muy enfocado también al tema de la empresa familiar, ¿no? ¿Por qué la empresa familiar? Porque la mayor parte de los problemas de una empresa familiar están en el seno de la familia. Y entonces, bueno, la familia es como un melón, siempre digo yo que la familia es un melón que la gente no quiere abrir, ¿no? Porque es muy complicada. Muy complicado, pero a la vez no es tan complicado, ¿no? Si se sabe cómo gestionar. Entonces, Sí, eh, un poco el fin de que estés aquí hoy, ¿no? Pues que lo hemos hablado, nos conocemos desde hace un tiempo y hablábamos de un poco cositas que tenemos en común, ¿no? Se habla siempre de la familia, ¿no? Ya lo decía Al Pacino, la familia es lo importante. Y un poco, cuando estamos en una empresa familiar, bueno, hay muchas personas que no conocen toda mi historia, pero yo vengo de una empresa familiar. Mi primer trabajo fue en esa empresa familiar, ahí estuve en ese seno. Y claro, lo que observas es que muchas veces se fusiona empresa familiar, es como una fusión donde o te olvidas de la familia, mayoritariamente yo creo que es ese el punto, ¿no? Y te conviertes solo en somos empresa, 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 y a veces hacemos un cóctel, que es lo peor, que es mezclar empresa y familia. Entonces, cuando es empresa y familia es, no sé si le estoy hablando a mi jefe o a mi padre, o no sé si estoy hablando con mi hija o con mi empleada. Y a veces hacemos ese cóctel y ese cóctel puede llegar a explotar, ¿no? Entonces ese es un poco el motivo de que haya invitado hoy a Anne para que nos hable de esto. Y muchos pensaréis, ¿y esto qué tiene que ver con los problemas digestivos, no? Pues mirar, pues mucho. Como sabéis, yo me dedico a esa parte de problemas digestivos, de solucionarlos desde la emoción, que es la que causa ese desajuste, y esa recomponer la parte de nutrición, la parte de nutrigenómica, que es la que ayuda a que todas esas digamos, consecuencias de ese problema emocional ha causado en el sistema digestivo, en nuestra microbiota, y sanarla para poder y aprender qué cosas nos sientas bien, qué cosas nos sientan mal. Entonces, por una parte es la raíz y por otra parte es sanar la parte de esa consecuencia, de las digestiones, qué se ha producido ahí, qué desajuste, qué desequilibrio. Eh, y desde ahí, pues la microbiota se puede, primero hay que mirar qué ha ocurrido, qué consecuencias ha tenido ese impacto emocional y luego hay que ir viendo de sanarlo, ¿no? Y no tiene mucho sentido ir poniendo tiritas, como pueden ser, pues, bueno, muchas cosas que hacemos como protectores, como a veces pues nos tomamos probióticos y prebióticos a lo loco. Eso no es la solución, puede ser un parche, pero no es la solución, hay que ver un poco la causa. Cuando hablamos de causa, hablamos de impacto emocional. Y por eso está aquí hoy Anne, porque hay muchos impactos emocionales y cuando estamos en una empresa familiar, pues ahí suelen surgir conflictos. Y esos conflictos vienen de hacer ese cóctel de que os hablaba, ¿no? De no saber si soy la hija o soy la empleada. Y de eso nos va a hablar hoy Anne, ¿no? Cuando, cuando hablaba con Anne,
pues hablábamos un poco de esa etapa mía, de esa primera etapa de que yo estuve en esa empresa familiar y poníamos en común cositas, ¿no? Que ese cóctel Molotov es muy fácil que se produzca porque nos confundimos. Cuéntanos un poquito, ¿cuál es tu visión en este aspecto, Anne? Totalmente. Bueno, yo creo que esa fundamentalmente es una de las cosas más importantes, ¿no?, que se dan en el tema de la empresa familiar, y es cuando no hay una separación, ¿no?, de roles, ¿no? Ni separamos la familia ni separamos la empresa. Y yo diría que además hay que añadir como un tercer aspecto, que también es la propiedad, ¿no? Porque al final hay otro tema, ¿no? Y por ejemplo, cuando hablamos de propiedad, es un hermano que forma parte de la familia, no está dentro de la gestión de la empresa y sin embargo, pues puede tener acciones en la empresa, va a ser o es propietario o es un futuro propietario. Y al final esto también se ha de gestionar, ¿no? Entonces, para mí hay una cosa que es muy importante, ¿no? Quizá es porque para mí la familia es súper importante. Y entonces es no solamente centrarnos en la viabilidad de la empresa, que también, y para esto ya pues hay muchos mecanismos, hay consultorías, hay cursos de profesionalización propia de la empresa a nivel temas estratégicos, pero quizá lo que falta es profesionalizar la familia, ¿no? Y cuando Total. hablamos de profesionalizar la familia, pues aquí hay una parte que es vital y es el tema emocional, ¿no? Porque yo creo que nadie nos enseña, ¿no?, desgraciadamente en el colegio a gestionar, ¿no?, desde que somos niños, a gestionar las emociones. Las emociones, además, en la familia, pues yo creo que tienen, ¿no?, son todavía como mucho más bestias, ¿no?, los sentimientos, y nadie nos prepara, ¿no?, para entender pues cómo emocionalmente funcionamos a nivel familiar, y las decisiones que tomamos muchas de las veces están vinculadas totalmente a las emociones. Entonces, pues emociones no bien gestionadas llevan a decisiones que probablemente pues, no son del todo acertadas, y una buena gestión de las emociones, no solamente a nivel personal, sino también a nivel familiar, pues eso conlleva que las decisiones probablemente pues sean ¿no?, más sanas Más y acertadas y más más sanas. acertadas. Sí, fíjate que hay algo que has dicho muy interesante, ¿no? Que ocurre en las empresas, pero también en las familias donde no hay una empresa de por medio. Pero claro, cuando la familia también es esa empresa, ahí se nota más, que es el juego de roles, ¿no? El juego de roles es una de las cosas que yo también le doy mucha importancia cuando no estamos en nuestro lugar. Y claro, en el seno familiar es importante saber también cuando eres hijo, cuando eres padre, cuando eres sobrino, cuando eres el puesto que tengas, ¿no? Porque a veces nos equivocamos y una de dos, o ocupamos roles que no nos corresponden, con lo cual asumimos cargas que no nos corresponden, puestos que no nos corresponden, o justo lo contrario, estamos un poco en la isla, ¿no? Porque como, bueno, un poco lo que decías, ¿no? Que puede haber hermanos que tengan acciones pero no estén en la empresa, pero eso no significa que haya una ruptura familiar. Totalmente, no, no, es más. Por ejemplo, una de las cosas que nosotros o que yo suelo hacer, ¿no? Y es una pregunta a nivel de cuando hacemos una reunión con empresarios familiares, es tú preguntas, por ejemplo, por los familiares políticos, ¿no?, que serían las nueras y los cuñados. ¿Y qué hacemos con las nueras y los cuñados, no? Hay que darles información de la empresa familiar, y lo primero que suelta la gente es no, clarísimo, no, ¿no? Entonces, la reflexión siguiente sería, bueno, pero el cuñado o la nuera es la persona, ¿no?, que va a educar a los que, si la empresa continúa, van a ser futuros accionistas, ¿no? El cuñado de turno puede sumar o restar en las relaciones familiares, ¿no?
porque si tú trabajas con un hermano en la empresa y te vas a casa y has tenido una discusión, pues tu pareja cuando llegas a casa puede o seguir alimentando el conflicto o poner paz, ¿no? O el decir, oye, es mejor que te entiendas con tu hermano, que esto lo habléis con calma, porque si vas alimentando el conflicto, pues al final la bola se va haciendo cada vez más grande, ¿no? Y eso no quiere decir que se haya de informar de todo, sino que a cada uno de los miembros de la familia, en función de la posición que ocupe dentro del sistema, ¿no? Tienen que recibir una información o una formación determinada. Entonces, yo creo que, por ejemplo, los familiares políticos, pues hacerles partícipes de ese sentimiento como de que pertenecen también, ¿no?, a la familia y que la empresa, ellos también son parte, en cierta manera, de ella, es muy importante, ¿no? Porque quizá también eso se saca y se extrae de experiencias de empresas familiares pues que tienen una continuidad generacional y que por eso, ¿no?, ya están en generaciones pues avanzadas de primos, ¿no? Cuando la dificultad de las empresas familiares es sortear el tránsito de una generación a la otra. Sí, bueno, aquí también, independientemente de un poco, bueno, esto que acabas de echar a la palestra, seguro que hay personas que están a favor, otros en contra, porque Ujú. sí, es un melón también esto, ¿no? Total. Pero lo que me parece súper, súper, súper importante es ese punto donde eh, empresa familiar, ¿no? Empresa y familia. Entonces, ¿cómo tú, cuál es tu visión de cómo separar lo que es empresa, lo que es familia? ¿Tú cómo lo aconsejas? Porque, por ejemplo, imagínate que hay un conflicto familiar, Ujú. que a lo mejor normalmente las empresas familiares, pues bueno, suelen ser padre, hijos y luego vienen las siguientes generaciones. Muchas veces no hay problema con padre e hijo y a veces así con los hermanos, pero luego viene ahí la tercera generación y muchas veces Ujú. hay conflicto ya en la familia. Es decir, vale, vamos a meter a este chaval o esta chavala aquí dentro, pero yo ya tengo un conflicto como familia. Y, pero luego es bueno en la empresa y viceversa. Muchas veces metemos o meten a personas en la empresa que, bueno, porque es el hijo de o la hija de, pero Claro, entonces, claro, claro. aquí es una movida muy interesante, ¿no? Y cuéntanos cómo lo enfocas tú. Luego yo te digo mi opinión, que es una Pues opinión. mira, para mí es fundamental, primero, que la familia tiene que entender cuál es el significado de ser miembro de una empresa familiar, ¿no? Y ser miembro de una empresa familiar comporta no solamente derechos, sino también obligaciones, que uno tiene que conocer, ¿vale? ¿Cuáles son esas obligaciones? ¿Por qué? Porque no es lo mismo. Por ejemplo, yo soy propietaria de unos zapatos, ¿no? Yo puedo con esos zapatos, los puedo limpiar, los puedo llevar sucios, pero al final, pues esto no afecta a nadie. Yo puedo ser propietaria de un coche y mi responsabilidad ya empieza a ser otra, porque en función de si yo conduzco mal, si yo bebo, puedo causar un accidente y tengo una responsabilidad mayor. Cuando ya eres miembro de una empresa familiar, y cuando hablo de empresa familiar no tiene por qué ser una empresa familiar enorme, ¿eh? Es una empresa familiar que puede ser perfectamente pequeña, pyme o lo que sea. Ya tengo otra responsabilidad, porque igual tengo trabajadores y esos trabajadores dependen de mí. Y también ¿no? Tengo relaciones con clientes, tengo relaciones con proveedores y hay una responsabilidad mayor que se ha de conocer. Y es súper bonito, ¿eh?, formar parte de una familia o de una empresa familiar. Entonces, primero, conocer el significado es muy importante, ¿no? ¿Qué implica? Después, yo creo que separar el ámbito de la empresa y de la familia. Y esto, para eso, es tener claro que las cosas de la empresa se hablan en la empresa y las cosas de la familia se hablan en el ámbito de la familia. Es decir, una paella del domingo, por ejemplo, una reunión familiar, no es un lugar para tratar cuestiones de la empresa, sino que tiene que hacerse de una forma profesional. Luego, la forma de evitar conflictos es que, bueno, todos, ¿no?, tenemos que exponer, tenemos que crear espacios donde el decir
cuáles son mis necesidades, ¿no? Desde la total libertad, ¿no? De que cada uno tiene que decidir cuál es su camino. Y eso también, ¿no? Es un ejercicio que a los padres, en el caso de que el padre es el que ha fundado la empresa, se le ha de hacer entender, ¿no? Y es, no necesariamente tengo que, por qué yo trabajar en la empresa, ¿no? Porque mi pasión, imagínate, es ser actriz o ser médico. Mm. Pero sí, sin embargo, me preocupo por la empresa porque al final, pues yo voy a poder tener que, ¿no? Ser partícipe de tener que tomar decisiones conjuntas que afectan a la empresa. Y para eso, pues me tengo que formar, ¿no? Y también es importante recibir información sobre aspectos, en cierta manera, de la empresa. Y después, luego, pues eso lo que te lleva es a que puedes llegar a consensos, ¿no? Y es el decir, bueno, pues un consenso. ¿Familiares van a trabajar en la empresa, sí o no? Y si decidimos que sí, ¿en qué condiciones? Pues van a tener que cumplir una capacitación determinada, eh, en unas características determinadas, hasta un número X determinado, etcétera, etcétera. Cuando todo eso se ha consensuado y se ha puesto sobre la mesa, pues probablemente podemos evitar conflictos. Que no Claro, quiere decir que no surjan, porque los conflictos son inevitables siempre que hay relaciones. claro, esto es inevitable. Lo que pasa es que una de las cositas que ya estamos evitando es lo de tragar, ¿no? Que tiene mucho que ver con los problemas digestivos, Total, porque total. yo trabajo con personas que, que están en empresas familiares, que gestionan empresas familiares y muchos de los conflictos que surgen, ya no solo empresas familiares, también empresas en sí, ¿no? Que es el punto de cuánto trago yo para que la empresa esté en paz. Y no se trata de tragar, como nada en la vida, una gestión familiar tampoco se trata de tragar, ¿no? Para que no haya conflictos. Pero es que en una empresa y además familiar, lo que menos se tiene es que tragar. Tampoco soltar ahí lindezas para hacer daño, evidentemente, pero lo que acabas de decir me parece tan fundamental en tantos ámbitos de la vida, ¿no? Tanto en empresa y familia, como si ya están los dos juntos, que es poder entrar en un consenso, poder decir, vale, aquí hay derechos, pero también hay obligaciones. Porque esta parte yo creo que en las empresas familiares nos la pasamos por alto mucho, ¿no? Que es como, vale, el trabajo ya lo sé hacer, y ya está. No, 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 perdona, es que hay unos derechos, tienes unos derechos a tu nómina, a tu, a tus, bueno, pues a estar ahí en la empresa porque has decidido y lo hemos decidido conjuntamente, pero hay unas obligaciones también. Y las obligaciones entran dentro de como si fueras cualquier otro empleado, es decir, cumplir un horario, cumplir unos objetivos, tener una actitud también, ¿no? Porque si estás enfadado conmigo porque en casa no te ha gustado cómo te he puesto el café, no vengas y no me estés de morros, ¿no? En el trabajo, porque muchas veces ahí es cuando surgen muchos conflictos, ¿no? Que nos pasamos las cosas de la casa y, mucho más cuando, por ejemplo, también dentro de esa empresa familiar, imagínate, está el papá y la mamá. Y ahí eso es como una explosión. O hay papá, mamá, está el hermano con su mujer, el otro hermano con su otra mujer o su marido. O sea, hay varios matrimonios que conviven y luego trabajan juntos, que también Ujú. saber cuál, o sea, que estás trabajando, que no estás en casa, que luego en casa lava los trapos sucios y saber diferenciar que en un trabajo, igual que si fueras una empresa, tienes que dar lo mejor de ti Totalmente. y no Es que confundirlo. Es que esto, si lo llevas todavía más al plano ya, no solamente de que haya empresa, es, ¿no? El otro día hablaba con una amiga y le decía, mira, o sea, me estaba explicando un tema de familia, ella, y le decía, mira, la familia es un lugar donde nos podemos permitir, pues, muchas licencias, ¿no? O sea, por ejemplo, tú vas al trabajo y no se te ocurre, o sea, puedes llegar tarde un día porque ha pasado no sé qué, pero no llegas tarde porque sí. En cambio, en la familia, ¿no? O sea, tú puedes poner un límite a tus hijos y se lo saltan, ¿no? Que este es un conflicto luego en la adolescencia, que tú pones un límite y dices, ostras, es que fuera del ámbito de la familia hay unas normas que tú cumples porque sí, porque las tienes que cumplir, pero es que luego en la familia, ¿no? Eh, hay esta
¿no? Que también es lo bueno, ¿no? Que es donde te permite ser tú, ¿no? Que Claro, te puedes permitir ser tú y soltar, ¿no? Porque te encorsetas, ¿no? Cuando estás en el trabajo no te puedes permitir el decir determinadas cosas o cómo decirlas. En cambio, en la familia sí. Ahora bien, ¿qué pasa? Que quizás en la familia lo que nos hace falta es primero conocernos nosotros mejor, ¿no? Cómo reaccionamos ante las cosas y por qué reaccionamos y cuáles son nuestras necesidades. Porque cuando tú te conoces tú, ¿no? Surge ya la empatía directamente para conocer el otro, ¿no? Que es la pareja y, por supuesto, luego conocer a los hijos, ¿no? Que es mucho más fácil. Si tú entiendes, ¿no? Cuáles son las necesidades y tú ves, por ejemplo, ¿no? Que tienes una necesidad bestial de control, de tenerlo todo controlado, eh, y por otro lado, yo qué sé, tus hijos o tu marido, pues no le dan tanta importancia a ese orden. Pues ellos tienen que entender que para ti es importante y tú se lo has de hacer saber, que muchas veces no lo hacemos y entonces lo que hacemos es, ¿no? Pues malas palabras, gestos, ¿no? Para indicar el enfado que te produce cuando ellos, oye, no son conscientes que para ti es una necesidad. claro, sí, es lo que yo llamo que no tenemos ese adivinatorio. Si tú no me comunicas, ¿no? Claro, Qué es lo que no te gusta y siempre desde, yo le digo desde el amor, ¿no? Pero también desde el respeto, desde la empatía. Oye, a mí no me gusta esto, ¿cómo podemos solucionarlo, ¿no? Entrar en ese juego de la negociación, que esto muchas veces en la familia ya no lo hacemos, imagínate si, y en la empresa muchas veces tampoco, porque para a total, veces cuando somos empleados, para ir a negociar algo con tu jefe es como, no te atreves, y cómo lo vas a ver él? Si lo necesitas o no. Imagínate juntar familia y empresa. O sea, ¿de qué bueno, manera? O sea, es como, vale, ahora ya hay que dar por hecho que me tienes que tratar de así y que tienes que saber que yo necesito esto, ¿no? Y muchas veces es pues poner un poco los pies en la tierra y entrar en ese juego de la negociación, le llamo yo, ¿no? Que si total. tú no me dices lo que necesitas, yo no soy adivino. Y por Ujú. ponerte más enfadado o más enfadada, es que no voy a entenderlo mejor. Al contrario, va a ser todo como más Claro, conflictivo. claro. Y luego hay otro tema, pues como cuando, que pasa mucho en las familias, ¿no? Pues que es como, vale, eh, papá, mamá han fundado esta empresa, ahora están los hijos, entonces, pues venga, vamos a estar ahí. Pero llega un momento que muchas veces, pues que cualquiera de los miembros, puede ser un hijo, puede ser un nieto, puede ser un sobrino, pues que no hay feeling. No, y parece que como que es obligatorio estar ahí, ¿no? Y entonces a veces por ambas partes se producen como tensiones, ¿no? Y que es como una obligación, oye, es una generación que va a seguir y es como una obligación estar ahí. Y por otra parte también hay la parte, pues, el que está más arriba en el clan, ¿no? De decir, bueno, pues si no quieres ir, pues a ver qué podemos hacer, qué no podemos hacer. Entonces, ese tipo de negociación, ¿no? Que muchas veces también trae conflictos de, oye, por tener también la libertad de que muchas veces, pues lo que tú decías, ¿no? Que la empresa familiar es maravillosa, pero tú a lo mejor pues puedes querer ser actriz o cualquier otra, Mm, o médico, ¿no? Pero que también ese entendimiento, ¿no? Porque muchas veces hay como mucha presión y las dos partes sufren en realidad, ¿no? Que es sí. por una parte una frustración de, oh, no va a seguir en el clan y por otra parte también hay esa presión de tengo que, ¿no? Y que esto genera pues un impacto emocional muy potente de que puede, pues, por ejemplo, pues eso, pues yo no estoy ahora mismo en la empresa de mis padres y puede llegar a crear incluso un conflicto familiar. El hecho Mm. de que tú comuniques que, pues que tu misión en esta vida, pues igual es otra. Y gestionarlo esto por ambas partes puede ser también muy impactante, ¿no? Totalmente. Entonces, yo creo que hay como bastante desconocimiento, ¿no? En este sentido, Mm, porque al final de lo que se trata también es
un poco de poner la mira a largo plazo, ¿no? Es decir, que alguien crea algo, ¿no? Y tú que ya eres emprendedora, María, creas algo y cuando creas algo también lo creas con una ilusión, ¿no? Si tienes una familia y tienes unos hijos, al final también lo haces con una, es como consustancial, ¿no? Forma parte de la vida propia de la empresa familiar el decir, bueno, pues no, la continuidad a la siguiente generación, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que al final hay que estar de acuerdo en que realmente no tiene que haber una continuidad. Y esa continuidad se puede dar de muchas maneras, no necesariamente estando trabajando dentro de la empresa. Es Totalmente decir, de que acuerdo. la continuidad se puede dar, es decir, ¿no? Que yo como digo es, ojalá, ¿no? Yo pueda tener algo que dar a mis hijos, que será mi legado, y que mi legado, pues luego mis hijos, lo único que no me gustaría es que lo cuidaran para poderlo también transmitir. Si tenemos esta visión, ¿no? de continuidad, lo que tenemos es que prepararnos para poder tomar mejores decisiones, ¿no? Y es entender, ¿no? El que lo funda, ¿no? El que lo crea es qué es lo que ha puesto, ¿no? Ha sido como un sueño para él. Entonces, ese sueño, ¿cómo lo comparto? ¿No? ¿Qué valores quiero transmitir? Sí, y yo, por ejemplo, aquí, María, hago siempre propongo un ejercicio súper bonito y es escribir la historia, ¿no? Nunca hay cosas tan bonitas como el decir, voy a escribir, aunque con todo, con alegrías y con penas, ¿eh? Porque aquí se ha de sacar, bueno, no sé, partido de todo y yo creo que todos son aprendizajes y es escribir la historia de la familia, ¿no? Cómo nació la empresa, ¿no? Y es un legado súper bonito para las siguientes generaciones. Es, joder, pues la empresa se fundó así, se vivió, se sortearon estos problemas, estas dificultades, ¿no? Tuvimos éxito en esto. Pues mira, yo tomé la decisión de dejarlo porque mi misión en la vida era otra, pero sin embargo, pues me quedo con este pozo, ¿no? Sacar como lo bueno de esto y es el decir, ostras, es una historia muy bonita, ¿no? Que dejar que a veces luego cuando vas cumpliendo años te quedas como con la cosa de, ostras, ¿no? Qué pena, ¿no? Tener estos recuerdos, ¿no? Porque te los llevas, ¿no? Totalmente, sí. Yo te lo decía, ¿no? Cuando nos conocimos, ¿no? Yo, por ejemplo, pues eso, evidentemente lo viví desde un punto y eso trajo un gran aprendizaje para mí y bueno, todo está bien. Pero también te diré que formar parte de una empresa familiar da muchos valores. Yo creo que lo que he mamado en la familia, en este caso de mi padre sobre todo, gran emprendedor, gran promotor, gran potenciador, pero también de mi madre, que a pesar de ser a otra escala, ¿no? De esa ama de casa que siempre se buscaba un poco el ingreso extra, lo que ahora se llama diversificar, pues ella ya lo hacía en aquel entonces sin saberlo, ¿no? Entonces, coger eso de los dos es algo que, claro, forma parte de mí sin duda y ver todo ese potencial, ¿no? Que tanto mi padre como mi madre, siempre digo mi padre porque es poco el que fundó la empresa, pero realmente todos estábamos allí, ¿no? Poniendo nuestro grano de arena y todo lo que eso implica, ¿no? Implica una serie de valores que luego, pues, bueno, pues puedes estar de acuerdo con algunos o no, pero eso ya forja tu personalidad y ya te está forjando, quieras o no, hace una impronta en tu ADN, ¿no? Y yo lo tengo clarísimo. Doy muchísimas gracias a los dos por haber hecho esa impronta en mí, porque han hecho un tipo de personalidad, independientemente de que sigas o no, ¿no? Porque siempre hay sí, que, sí, yo creo que siempre hay que agradecer, ¿no? Ese tránsito, todo lo que vivimos con nuestros padres. Evidentemente, cada uno lo hace lo mejor que puede. Yo soy madre ahora y lo estoy haciendo lo mejor que puedo, ¿no? Pero es curioso porque yo a mi hijo en el centro que tengo presencial, él está detrás del mostrador como estaba yo en su momento, ¿no? Y le es, encanta, ¿no? Y le encanta. Y supongo que es así porque yo también lo viví así, ¿no?
Pero a mí me parece una forma de conciliar que me siento muy privilegiada, porque yo pude estar mucho tiempo con mis padres formando parte de esa empresa familiar, ¿no? Pude disfrutarlos mucho también. No nos enfoquemos todo en los conflictos. Evidentemente, como empresa había mucho que aprender Ujú. y por eso me parece grandioso tu labor, ¿no? Hay mucho que aprender en la buena gestión de una empresa familiar para que sea realmente saludable. Me parece Totalmente. maravilloso lo que haces y por eso es uno de los motivos de que te haya invitado aquí, porque me parece algo tan fundamental, tanto que tenemos que aprender sobre todo para ser más felices como familia y ser Totalmente. más exitosos como empresa, porque si tenemos las dos cosas, si podemos trabajar las dos cosas y ser más conscientes, vamos a forjar una empresa muy exitosa y vamos a forjar una familia muy feliz. Dentro de lo Claro. que eso conlleva, que siempre hay cositas, chica. Es que es la chispita de la Total. vida. A ver, es que yo, el ideal para mí siempre es, ¿no? Crear una empresa, tener una empresa sana, ¿no? Con viable y con proyección de continuidad, pero que la familia esté unida. Que la familia Porque, esté unida, ostras, porque no si no, sé, ¿de qué no. sirve tener una super empresa, ¿no? O exitosa y sin embargo, joder, no sé, a mí, de verdad, no poderte hablar con tu padre o no hablarte con un hermano, es que, ¿no? Por conflictos que igual poniendo un poco todos de nuestra parte, eh, pues se pueden llegar a solucionar, ¿no? O se pueden entender, o se pueden buscar vías de salida, ¿no? Y al final en esta vida, pues es un poco, a veces tenemos que anteponer, pues, quizás necesidades propias en beneficio del interés, ¿no? O del bien común. ¿No? Porque esto también lo hacemos los que somos padres, pues muchas veces, ¿no? Renuncias a cosas para el bien de tus hijos o el bienestar de la familia, ¿no? Y tú decías, joder, qué papel tan fundamental el de tu madre, ¿no? El de la mujer que acompaña a un emprendedor, pues que quizá, ¿no? Tú ahora que estás emprendiendo y que probablemente, pues mira que, ¿no? Qué legado te deja tu padre, que es ese espíritu que, ¿no? Te acompaña a ti para poderte ahora lanzar a tener tu propio proyecto, no solo de vida, no sea, es de vida y es tu proyecto profesional, ¿no? Cumpliendo una misión. Totalmente. Pues esa labor, ¿no? Que hace la mujer, que yo creo que muchas veces no está tampoco reconocida. Y aquí yo creo que Totalmente. también nosotras nos toca como no sé, un ejercicio como bastante importante, ¿no? De reconocimiento y de valoración del papel de la mujer, sea el que sea, estando en casa porque ha tomado por decisión personal dedicarse al cuidado de la familia o Total. por una situación sobrevenida o tener un proyecto profesional o participar de un proyecto profesional de otro. Eso es, o acompañar porque hay decisiones que se toman así. Yo siempre digo que nuestro papel, lo primero es que nosotras nos lo creamos, ¿no? Porque muchas veces por estar en un punto, ¿no? Pues cuando criamos, pues hay un punto ahí que nuestra misión es criar, ¿no? Y muchas veces hay mucha controversia con esto, ahí nos podemos meter en un gran jardín, ¿no? Porque yo siempre lo digo, o sea, cuando una mujer, hay muchas mujeres ahora, yo tengo 42 y muchas veces hablando con mujeres que no son madres y que están alrededor de los 30, ¿no? Más de 30, que siempre están ahí como la decisión de trabajo o familia. Y a mí esto lo siento, pero me pone los pelos de punta. ¿Vale? Cuando tenemos que tomar esa decisión tan potente. Y yo siempre digo que las dos cosas son posibles, que ser Ujú, madre no tiene por qué truncarte tu carrera profesional y viceversa, y estar con tu carrera profesional no tiene por qué truncarte tus deseos de ser madre, ¿no? Me parece muy potente esto. Entonces, jolín, ya lo hacían antes, ¿no?
de una manera, ¿vale? Pues antes se hacía pues lo mejor que se podía. Yo, por ejemplo, mi madre estaba en casa y yo me he criado en el campo, con lo cual es otra historia, ¿no? Pero bueno, en casa pues también éramos emprendedores porque había vacas, daban leche, pero es que mi madre pues hacía plantación de judías para incrementar los ingresos. Entonces ella era una gran emprendedora, aunque ella Claro que sí. realmente nunca se ha visto así, pero ella era una gran emprendedora, era como, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues vamos a hacer esto, esto, o sea, siempre estaba pues mirando por un poco el emprendimiento sin saberlo, ¿no? Ese ímpetu, ¿no? Y muchas veces, pues en la sociedad en la que vivimos parece que tenemos que escoger. Yo, por ejemplo, mi historia personal en cuanto a la maternidad, pues mira, te la cuento. Yo estaba trabajando para una empresa y realmente emprendí por eso. Emprendí porque yo quería vivir con ese inicio de vida de mi hijo, lo quería vivir con él. Y no me arrepiento en absoluto. No me arrepiento en absoluto porque yo creo en esa conciliación. La creo. Creo y la he creado, que es también muy importante. Y creo que eso en las empresas familiares también, si crees en una empresa, la creas, pero desde la familia también, ¿no? Ujú. Porque al final es un poco, estamos como, una empresa familiar no se pueden llevar bien, ¿perdona? O sea, es como, ¿verdad que hay un poco de mito en esto? Y en el tema de la maternidad lo mismo. Mm. Hombre, a ver, en el tema de la maternidad yo creo que sí que hay una cosa y es que si algo te cambia realmente la vida es la maternidad, ¿no? Cuando eres padre. O sea, porque el tener una pareja, pues bueno, mira, puedes romper peras, ¿no? Y repartimos lo que sea y yo mi vida y tú la tuya. Cuando hay hijos, esta ya creo que es una decisión, ¿no? Es una Sí, decisión que es totalmente. personal, evidentemente, y que es totalmente opcional, pero yo que sí pienso que lo que no es opcional es que todos tenemos que intentar ser buenos padres en la medida de lo posible, ¿no? Porque al final esta es la única, el único título, ¿no? Que ejerces. Eh, Totalmente de acuerdo. Yo hay una frase que me quedó grabada de cuando yo aún estaba embarazada y era como, bueno, a ver cómo lo hago, no tengo ni idea. ¿Sabes? No sé qué voy a hacer, no sé cómo lo voy a hacer, pero sé que esto para mí era todo nuevo, pues he trabajado desde muy jovencita, no, nunca he dejado de trabajar y lo digo con la boca. Mi único parón fue en la maternidad. ajá, Nunca, nunca, siempre he estado en activo, siempre he tenido la suerte de estar tanto en la empresa familiar como luego fuera en trabajos maravillosos que me han aportado un montón, que he disfrutado un montón. Y claro, ese punto no sabía que iba a pasar. Y una frase que me dijo una clienta que es muy amiga mía ahora mismo, que es, disfruta este momento, porque no se va a volver a repetir aunque tengas 5 hijos más. ya, Y eso me hizo una impronta tan fuerte y le doy 100% la razón. O sea, hay títulos que te los ganas tú. Por eso también es muy importante, y está conectado con lo que estamos hablando, el cuidar la familia. Porque ese título es tuyo. Eso lo cuidas totalmente. tú. Eso lo Ese cuidas, ese lo has decidido tú, ese lo has decidido tú, lo ¿eh? has decidido tú. Entonces, ¿qué, y perdóname la expresión, qué mierda tener que estar enfadado con tu hijo o con tu hija por la empresa? O con tu sobrino o tu sobrina. Pues chico, ¿estás bien en la empresa? Quédate. ¿No estás bien? Vamos a hablarlo. Y vete, o sea, vive tu vida. Pero ¿por qué alguno de los integrantes de esa familia tiene que estar mal por una empresa si hay un montón de medios de vida, chico? Ya, el tema es, yo creo que, mira, una de las claves que le has dicho tú antes, además, es la comunicación, ¿no? La Total. comunicación, la comunicación en la familia es fundamental, pero ya si tienes una empresa familiar, o sea, tendría que ser como asignatura uno, ¿no? Para ver es cómo nos comunicamos. Entonces, al final, bueno, el ideal es siempre, por ejemplo, yo qué sé, imagínate que en una empresa familiar una de las personas integrantes y que incluso está dentro de la gestión hace un curso de comunicación, ¿no? Y aprende pues cómo comunicarse y, claro,
Si el resto no está en la misma sintonía, ¿no? Él puede entender que, bueno, mira, ¿sabes? Soy mi padre porque como he hecho yo un, no sé, un curso donde me han enseñado que cuando tiene un mal día, como tiene este perfil y se expresa así, no va conmigo. Y yo lo entiendo. Pero claro, si tu hermano no lo entiende, pues, ¿no? Es difícil, ¿no? Porque es como si fuera una orquesta en el que hay un director que está como, que entiende las cosas y el resto va de manera Sí. totalmente libre, ¿no? Y yo creo que el componente, el que hace saltar esa tecla, es que hay una emoción de por medio, porque al final el que tiene un mal día no es tu compañero de trabajo que te la sopla, sino que es tu hermano o tu padre, ¿sabes? Entonces ahí hay un componente emocional que hace saltar muchas chispas, ¿no? Total, Y el entenderlo, en poder disociar, por eso tu labor me parece fundamental, enseñar que, oye, que son dos melones diferentes, ¿vale? Que los unimos, los fusionamos, pero que es importante luego abrir el melón cada uno en su lugar, ¿no? claro. Y para mí, Ahí te he perdido. yo creo que aparte de, o sea, hay como dos pilares fundamentales, ¿no? Que sería uno, pilar fundamental, ¿no? Entender que es una empresa familiar y todo el mundo, pues ya lo pones en sintonía. Oye, es todo, ¿no? Toda la familia entiende que esta es tu empresa familiar, que la empresa familiar tiene unas características, tiene fortalezas, tiene debilidades, cuáles son y por qué, ¿no? Que cómo se puede estructurar todo esto y después Ahora te hay tengo. ahora. Y, y después luego hay otro pilar que es fundamental y es empezar por la familia, entender qué es una familia, ¿no? Es porque yo al final, cuando tú piensas en la tuya, en la que tú creas, es, bueno, yo he creado mi familia, pero es que yo vengo de una familia de origen, que tiene unos valores, unas creencias, ¿no? Cuando me junto con otra persona para crear la otra, él viene, ¿no? En el caso de, por ejemplo, yo pongo mi ejemplo, mi marido viene de de unas creencias, de unos valores, de una tipología de familia y nunca nos habíamos cuestionado, ¿no? Hasta que yo empezaba a dedicarme a decir, coño, ¿no? Pero ¿cómo va a entender, ¿no? Él, que nosotros somos una familia súper numerosa, que nos reunimos, que fiesta, que pum, que pan, cuando él es una familia pequeñita, que no le gustan los araos, ¿no? Y esto puede ser un motivo de conflicto porque cuando tú te reúnes y ves que no participa porque es que no lo ha vivido nunca, oye, es que no te integras, ¿no? Esa podría ser un motivo de discusión. No te integras porque mira lo que piensa mi familia, porque no sé qué, ¿no? Sin embargo, en el momento que tú tienes la claridad de decir, es que no tienes por qué entenderlo y yo lo acepto y el resto lo tiene que aceptar, eso deja de ser un conflicto. Con lo cual, digamos que si tenemos una jarra que se va a ir llenando, el hecho de tener un conocimiento de la familia, de cuál es mi relación, ¿no? Entre la pareja, la relación que yo tengo con mis hijos, la que el padre tiene con los hijos, la que no, mi hija tiene con su padre, la que tiene, que son distintas. Totalmente. Sí, aquí entramos en eso también, de cómo cada persona, yo siempre digo que somos como bolitas y cada persona, cada bolita, tenemos una serie de creencias, de vivencias y en base a eso podemos estar observando la misma situación que cada uno va a coger una cosa diferente. Entonces, claro, esto cuando estamos eso, que somos bolitas de una misma familia, cada una con su bolita individual, porque bueno, es que yo, aunque mi hermano y yo hemos estado en la misma familia, nos han educado de la misma manera, yo he interpretado unas cosas y él ha interpretado otras, y cada uno se va por sus ramas, es que es normal, y dependiendo de las vivencias que yo tenga, de mis preferencias, pues imagínate, si yo soy muy deportista, pues yo voy a ver la vida de una manera, y si mi hermano pues no le gusta tanto el deporte, pues lo va a ver desde otra. Si Totalmente. a mí me gustan los animales y a él no, o hay un montón, o incluso las aficiones, ya te van marcando una serie de caracteres y vale que tienes unos valores familiares, pero luego tú los vas, como digo yo, es como una plastilina que los vas modelando y con la misma plastilina pues haces distintas figuras. Y si todo esto luego lo ponemos en jaque cuando a la hora de relacionarnos, pues podemos ver
pues eso, que no tenemos que tomarnos todo como muy a pecho, ¿no? Como, ostra, esto va en contra mía, no, es su forma de expresarse. Hay distintas formas de expresarse y de interpretar la misma situación. Entonces, claro, eso es un trabajo muy intenso de empatía y claro, y de entender muchas cosas y de no estar siempre a la gresca, ¿no? Y Totalmente, y sobre todo, pues eso, de lo que hablabas tú, ¿no? De mucha comunicación, que ya mucha. en la vida diaria, ya pues una familia convencional, sin que compartas empresa, ya requiere mucha comunicación, pues con tu pareja, con tus hijos, con tus padres incluso, ¿no? Eh, Ujú. a nivel social incluso, la comunicación es imprescindible. Si luego yo me traslado a la empresa y yo con mis colaboradores ya también tengo que trabajarme mucho la comunicación, porque es lo mismo, cada uno está en su bolita y yo puedo interpretar una cosa, pero él puede o ella puede interpretar otra. Imagínate si todo eso lo juntamos, ¿no? Y mezclamos las dos cosas, familia y empresa. Pues Claro, mucha claridad. después, claro, y después luego te llegan a ti, imagínate, María, te llegan a ti, pues eso, tengo problemas, no, intestinales que no sé de qué vienen, me han hecho pruebas, la lactosa, el gluten, tal, todo sale negativo, Total, no sé de dónde viene, y total. al final empiezas, que yo creo que muchas veces ahí, ¿no? Que te esa gran labor que yo creo es el detectar. eh, que esto puede venir de una cosa, ¿no? ¿Cuál es la causa? Tratar Total. la causa para después luego poder corregir, porque a veces el cuerpo ya te da unos, Somatiza. totalmente, vamos, o sea, Todo, el cuerpo, todo esto que hemos hablado, si no lo gestionas bien en ese entorno empresarial, familiar, está somatizando. Y fíjate que mi especialidad son problemas digestivos y eso es que hay mucha información que se traga. Hay, pues eso, cuando estás en una empresa y no te gustan los conflictos, ¿vale? Tragas. Tragas y esto va somatizando en el cuerpo. Luego, fíjate, ahora que has hablado de esto, os voy a dar un par de tips porque hay infecciones de orina, tanto de hombre como de mujer, y las infecciones de orina indican conflicto de territorio. Es decir, imagínate, el papá, ¿vale? De la empresa familiar, que está toda su familia por ahí y que hay algún gallito que se le quiere subir, ¿vale? Lo digo así un poco bestia, pero sí, 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 que él siente, porque esto es muy importante, ¿vale? Porque yo, por ejemplo, como imagínate que yo soy hija, ¿vale? De un empresario, estoy en la misma empresa y que a lo mejor yo, pues no sé, doy una opinión. Si el patriarca entiende que quiero suplirlo, entiende, ¿vale? Imagínate nuestra cabecita lo que trabaja, entiende que quiero subirle a la chepa o cualquier cosita que se dice aquí, subirte a la parra, subir a otro punto en tu clan, entiende que le quieres dominar o le quieres sacar el puesto, esto somatiza con una infección de orina, problemas en temas de infección. imagínate. O sea que hay muchos conflictos que somatizan. O sea, la persona que está todo el rato con temas de infecciones de orina es un conflicto de territorio. Entiende que la están invadiendo. Y muchas veces también problemas digestivos como puede ser la cándida, que puede ser también vaginal, pero también puede haber cándida en el estómago, pues también es por lo mismo. Hay como la cándida al final es una bacteria que te invade, pues también puedes sentir que te están invadiendo y puede ser a nivel que tú lo pienses o que tú interpretes una situación como una invasión y luego hay que ver si es real o no. Pero ya solo que tú lo interpretes emocionalmente está somatizando en tu cuerpo. ¿Cómo somatiza? Porque mucha gente me dice, pero ¿esto cómo es posible? Esto parece brujería. No, no es brujería, porque tú, ese impacto emocional está totalmente impactándote en tu cuerpo, es como un peligro, tú sientes peligro y esto pone a tu sistema de defensas, ¡pah!, a tu sistema inmunitario, lo pone a trabajar a tope y ese estrés tú lo estás sintiendo. Es como yo le digo el león que corre detrás de tuya, ¿no? Tú ves ese impacto, ves, ostras, que me van a sacar el puesto, es que pone en peligro toda mi vida, es que no sé qué. Y esto está somatizado. Esto te lo estás creyendo. Porque esta no entiende si es real o no, si está sucediendo o no. Y muchas veces todos estos conflictos
Si mm, no la hablan, si no se comunican, si no se llegan a acuerdo, nos los tragamos, nos lo creemos y nos lo pasamos muy mal. Nos lo pasamos muy mal. Incluso estoy hablando de, pues eso, de impactos emocionales, pero cuánta angustia hay y cuánta ansiedad por no poder, por no saber cómo gestionar un conflicto de, oye, no me ha gustado lo que has hecho. Te mm, lo tragas y esto causa angustia, porque muchas veces en el ámbito de familiar, de empresa familiar, muchas veces pues hay personas pues que aunque sean familia, son empleados y a veces hay que decirle, oye, esto no se ha hecho bien, vamos a hacerlo ujú, mejor. Y eso no puede causar conflicto entre las dos partes. El que lo comunica no sabe cómo comunicarlo, ¿vale? Y el que lo recibe puede recibirlo mal también. Pero al final también lo que hablabas tú antes, es muy importante saber cuál es mi rol y dónde estoy. ¿Estoy en la empresa? ¿Estoy en la casa? claro, Entonces, totalmente. oye, yo que si yo he trabajado, yo he sido asalariada, que si algo no hacía bien, te tengo que escuchar y cogerlo como una información proactiva, algo para mejorar. Pues si lo cojo como, mira este que me está diciendo, ¿sabes? Pues ya mal, ya vamos mal, ¿no? Y el cómo gestiono las cositas es muy importante, porque eso tiene mucho impacto en nuestro cuerpo. Y todo esto va somatizando, bueno, ya temas de cándida, de bacterias y de generación de cortisol, porque al final el cortisol pues es eso que se nos activa, ese estrés que le llamamos y que nos desajusta todo, pero todo, desde el Mm, sistema linfático, el sistema nervioso, desde, bueno, todo, es que hasta el hormonal, o sea, podemos tener problemas hormonales, problemas digestivos que al final es la somatización de todo esto, de no gestionarlo. Y claro, cuando el problema ya está ya está, ya está aquí, ya está dando somatización, pues hay que solucionarlo también. Y esa es una parte también de mi claro, de detectar cuál es la raíz, pero la parte de mi trabajo también es todo eso ha desencadenado en esto, vamos a solucionarlo, vamos a ver, pero siempre viendo cuál es la raíz y en la mayoría de los casos, por no decir en todos, es un conflicto emocional, pero luego también la repercusión de todo eso, el, lo que ha ocurrido, hay que solucionarlo también, porque al final tengo un estómago que está mal, mi microbiota se ha aliado y tengo intestino permeable o tengo una disbiosis y ahora ¿qué hago? Pues eso también lo hay que solucionar, ¿no? claro. Imagínate, o sea, lo que dices tú, qué impacto tan bestia tiene la gestión emocional. Pues Total, imagínate, o sea, la gestión de las emociones familiares, en el caso de una empresa familiar, o sea, qué importantes son, ¿no? Porque al final, a través de las emociones, ¿no? Tomar, o sea, emocionalmente depende cómo esté la familia, va a tener que tomar decisiones, ¿no? total, Y esas decisiones, pues van a ser mejores o no si las emociones están bien gestionadas, ¿no? Yo ahí, por ejemplo, pongo un ejemplo que es, pues yo qué sé, tienes que tomar una decisión que es muy importante sobre seguir invirtiendo o repartir beneficios, ¿no? En vez de, pues no, este año no hay reparto de beneficios y se decide. ¿Quién decide? ¿Cómo lo decide? ¿Por qué lo decide? ¿No? Si está consensuado o no, ¿no? ¿Qué impacto produce esto? Y entonces, bueno, pues las decisiones, ¿no? Si hay enfados, si hay conflictos, pues probablemente esa decisión, pues igual no está tomada en el mejor momento, totalmente. ¿no? Sí, y puede incluso generar más conflicto todavía. Entonces, sí, es súper importante, súper importante. O sea que, bueno, muy agradecida de que nos hayas aportado todas estas cosas tan importantes. Seguro que van a ayudar a mucha gente. Si tienen empresa familiar, más aún, pero aún sin tener, sin mezclar las dos cosas ya a nivel familia, porque al final yo siempre digo que la familia es una empresa, ¿no? No sé si es porque Es está así, es así. Es que yo, por ejemplo, en mi perfil tengo puesto, mi gran empresa es mi familia. total, sí, sí. Yo opino exactamente igual. Yo creo que nuestra familia es nuestra empresa a todos los niveles, a nivel de gestión emocional, de gestión financiera, de gestión de conflictos, todo, 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 todo. Para mí
la familia es una empresa, ya si después lo conviertes, si lo monetizas, pues ya ni te cuento, pero bueno, seguro que va a ayudar a muchísima gente, así que súper agradecida, Anne, de que hayas compartido este ratito aquí. Cuéntanos un poquito dónde te podemos encontrar en las redes o dónde te podemos encontrar para saber más de ti. Mira, en las redes mi perfil es el método TOP, todo seguido, el método TOP, porque TOP significa transformación, organización y proceso. Y para mí es método Top Family porque es un proceso de organización y transformación de la familia, ¿no? Que es donde yo creo que puedo ayudar y mucho, ¿no? La familia doméstica, ¿no? La familia normal, nuestras familias. Y claro, evidentemente cuando hay una empresa, ¿no? Y si es una familia empresaria, pues todavía aquí hay un componente pues que es un poco más complejo, pero que igualmente se puede arreglar y se puede llevar si se sabe cómo, ¿no? Por supuesto. Genial. Pues muchísimas gracias por estar aquí, Anne. Un placer. Gracias a ti, María. Ha sido un placer. Muchas gracias. Nos vemos para otra, quién sabe, para hablar de otras cosas que se han abierto aquí muchos melones, aquí con ¡Oh! la maternidad, también Total, total. muy interesante, que hemos dado pinceladas. Así que nada, muchísimas gracias, Anne, y Gracias a nos vemos ti. pronto. Un abrazo.